Hola, mi nombre es Susana Rodríguez, psicóloga de INSER. Bienvenidos a este espacio definido como Voces de Esperanza, la infertilidad como un camino de aprendizaje, espacio que hemos creado para informarnos, sensibilizarnos y apoyarnos unos a otros en la búsqueda del embarazo. Para este objetivo tendremos invitados expertos en el área de fertilidad y hoy tenemos el honor de tener a Estela Chardón acompañándonos en este espacio. Estela nos hablará desde su conocimiento y experiencia que ha tenido con parejas y procesos relacionados con la fertilidad. Les cuento que Estela es psicóloga egresada de la Universidad de Buenos Aires, es psicóloga perinatal, psicóloga cognitivo-conductual, hace parte del equipo de psicólogos de la reproducción humana de SAMER. También es autora de un libro que se llama Mamá por Donación y hoy nos honra con su presencia y este espacio dedicado para todos ustedes. Así que bienvenida, Estela, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? De todo, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor, un orgullo, un gran placer. Son estas cosas maravillosas que de pronto nos ofrece la virtualidad. Yo soy de Argentina, estamos lejos y sin embargo tenemos este placer de poder estar comunicándonos. Y si hay algo que aprendí, que tal vez no comentaste, yo hace 25 años fundé junto con Isabel Rolando una asociación civil de pacientes, porque yo, además de psicóloga, soy mamá por donación de óvulos, y formamos una asociación de pacientes. eh, Así que hace muchísimos años, ¿no? que venimos trabajando en este tema, tratando de acercarnos, de compartir la experiencia, de que las personas que atraviesan este camino por distintas circunstancias, como voy a intentar explicarles hoy, sientan que no están solos ni solas, sino que somos muchos, y bueno, que muchas veces cuesta, pero bueno, finalmente llega la ilusión y la alegría de poder formar una familia. Sí, bueno, y me faltó decir eso, Estela, tienes toda la razón que haces parte, eres cofundadora de Concebir, que es lo que estás Sí, para mí es comentando. importante porque es importante que las personas tengan contacto, que se encuentren con otras personas que tienen la misma experiencia. Yo tengo mi experiencia profesional, bueno, la psicología perinatal es todo lo que abarca desde la búsqueda y el nacimiento y el puerperio hasta los 2 primeros años de vida, pero además de eso tengo la experiencia personal de haber atravesado, es decir, yo sé lo que se siente, yo sé lo que es aplicarse inyecciones, yo sé lo que, bueno, muchas de las cosas que les voy a ir contando hoy en la Maravilloso, presentación. maravilloso y qué alegría tenerte aquí. Entonces, bueno, Estela, vamos, te voy a dejar para que nos deleites con tu conocimiento, tu experiencia y puedas compartir todo ese camino recorrido cuando te atraviesa la infertilidad. Nos vemos pronto. Muy bien, nos vemos. Y vamos a comenzar con el título, ¿no? Reproducción asistida y sus desafíos emocionales, porque una de las cosas que aprendemos las personas que atravesamos la experiencia y los profesionales del equipo de salud que acompañamos a las personas que recurren a las técnicas, es que atravesar una técnica de reproducción implica atravesar, afrontar, sostener desafíos y vamos a tratar de ver algunos de ellos, o por lo menos ir comprendiendo qué es lo que nos fue pasando a lo largo del tiempo. En algunos casos, por eso está este dibujo, ¿no? De esta mujer con una representación de un bebé, siempre estuvo en la mente de la mamá o de ese papá, que algún día iba a llegar un hijo o una hija, ¿sí? Otras veces no. Hay personas que dicen, yo nunca me imaginé que iba a encontrar o iba a sentir este deseo, y de pronto en algún momento algo aparece y se encuentran con esas ganas de formar una familia. Por supuesto que hablando de diversidad, hay algunos formatos, por ejemplo, las madres solteras por elección, las parejas igualitarias o los papás solteros sin pareja, eh,
ya por la forma en que tienen su familia, ya saben que van a tener que recurrir a una técnica de reproducción asistida o que van a tener que recurrir a la ayuda de un tercero o una tercera, en el caso de la donación de ovocitos o en la gestación subrogada, a alguien que aporte el útero. Pero en el caso de las parejas heterosexuales normalmente no es así. La idea parecería así de sencilla, ¿no? Como si decimos, bueno, vamos a empezar a recorrer este camino, que es así de derechito, que es así de simple, que no tiene tropiezos y que simplemente lo que vamos a decidir es, bueno, vamos a empezar la búsqueda de un embarazo. Y lo único que hay que hacer es avanzar. Eventualmente empiezan a aparecer las dificultades y entonces nuestra mirada empieza a cambiar. Y ese camino que parecía tan derechito, tan asfaltado, tan simple, empieza a transformarse en este camino de montaña que todavía está asfaltado, que tiene partes un poco más rectas, un poco más curvas, pero tal vez no era tan sencillo como pensábamos. Independientemente del formato de familia incluso, porque cuando, por ejemplo, hay una mamá soltera por elección, a lo mejor pensaba yo lo único que necesito es un esperma de donante, o una familia con dos mamás o dos papás decían, bueno, necesito un donante o necesito una gestante, y pensábamos que iba a ser así de fácil como contaban los cuentos eh, de mi infancia. Pero tal vez hay momentos en que la tristeza nos gana y decimos, a lo mejor esa cigüeña se perdió en el camino o se fue para otro lado. O nos quedamos soñando, como cuando éramos chiquitos, o por lo menos en mi época, eh, que tal vez hay otras alternativas, otras formas que no estamos pudiendo ver o que no es el momento para verlas. Pero definitivamente lo que sí tenemos que saber es que, bueno, algo salió mal, algo no es como lo estábamos esperando, ¿sí? Y esto que salió mal duele, duele mucho. Es un dolor difícil de compartir. Es un dolor que es difícil compartir dentro de la pareja, que es difícil compartir con la familia, con el entorno social, con los amigos o las amigas. Y entonces empieza a llenar ese espacio de dolor en miradas tristes, en silencios, en, en un saber qué es lo que pensamos que le pasa al otro, pero ya ni tenemos ganas de decírselo. Por supuesto que cada persona va a enfrentar el desafío de las técnicas o el desafío que le requiera la infertilidad en función de su estilo personal, sus creencias, sus características. No somos todos iguales, no somos todas iguales. Están las personas que son más sensibles, están las personas que son más irritables, las personas que tienden a ser más internalizadoras, es decir, tienden más a pensar hay algo que yo tal vez hice mal o que es mi culpa. Hay personas que son externalizadoras y piensan, no, bueno, es culpa del otro, me hicieron mal de estudio, algo está mal. Y eso en realidad es, es lo que hace única la experiencia. Si bien compartimos, como yo dije antes, que es tan importante compartir lo que se siente, también hay que entender que la vivencia, la experiencia es única e intransferible. Ay, ahora, ¿por qué puse estas diosas de la antigüedad? Porque lamentablemente, aunque seamos una pareja heterosexual, las mujeres sentimos que nos cuesta más, sentimos el peso sobre, no solo sobre nuestro cuerpo, porque somos las que vamos a gestar, somos las que nos aplicamos las hormonas, sino como la responsabilidad. Eh, y puse estas diosas tan antiguas para que veamos que no se trata de una cuestión solo de esta familia, sino que es algo que trasciende a toda la humanidad eh, y que se prolongó a lo largo de la existencia de los seres humanos durante siglos. Entonces aparece una tensión, ser madre o ser mujer.
que ya, por supuesto, las feministas se la vienen planteando desde hace muchísimos años, ¿sí? Eh, si bien podemos ser mujer y desplegar nuestros intereses en muchísimas otras áreas, esta idea de la maternidad a veces empieza a transformarse muy pesada, muy difícil, muy angustiante. Y acá les puse un dibujo porque cuando se habla en infertilidad de las emociones, se suele hablar de una montaña rusa emocional. Y la comparé con la curva de las hormonas que tenemos en nuestro ciclo, que cuando estamos atravesando un tratamiento se potencian porque nos dan muchísimo más hormonas de las que tenemos habitualmente. Y, y la verdad que si uno mira la forma que tienen, se parecen. Entonces hay veces que estamos muy, muy contentos, muy entusiasmados, con muchísima energía, y otros momentos donde parece que todo se derrumba. ¿Y por qué nos pasa esto? Y porque no siempre las cosas salen bien. Cuando hablamos de técnicas de reproducción y hablamos de baja complejidad, estamos hablando de tasas de embarazo que rondan el 20%. En técnicas de alta complejidad estamos entre el 30 y el 35%. Cuando estamos hablando de una ovodonación, sí, ya estamos hablando de valores de embarazo cercanos al 50%. Pero igualmente sigue siendo solamente, en el mejor de los casos, eh, cara o seca. ¿Qué pasa en las parejas? Yo traté de buscar ese dibujito. Es un deseo compartido, es una búsqueda que atraviesan y que comparten y que recorren juntos, aunque como les decía, el peso físico, el peso del cuerpo, lo vivimos tal vez más las mujeres, pero es un deseo compartido. Lamentablemente, una de las cosas que ocurren es que este deseo de hijo o de hija se opone al deseo sexual y empiezan a aparecer la representación de la sexualidad como una obligación, como una tarea, como algo que hay que cumplir todos los meses para poder alcanzar este objetivo. Y es como si fueran dos deseos que inicialmente iban encarrilados en esa autopista, en este camino tan sencillo, de pronto se vuelven divergentes. ¿Qué ocurre en una pareja heterosexual, digamos, cuando este embarazo no ocurre espontáneamente? Bueno, aparece, lo puse como una escalerita, aparece el deseo, aparece la búsqueda, cada mes, cada vez que viene el ciclo, el periodo de la mujer, un fracaso, se realiza la consulta con los especialistas, se llegan a las técnicas de reproducción. Y ahí otra vez se vuelve como si fuera un circuito. Cuando hablamos de familias diversas, de antemano ya conocen, como yo les explicaba, que por la diversidad van a requerir del aporte o de la ayuda de un tercero o una tercera. Hay conciencia de esta diversidad y lo que implica. Puede ser que el deseo tarde en aparecer también, pero saben que van a recurrir a una técnica de reproducción asistida, inician la búsqueda y eventualmente a veces aparecen los fracasos. Es decir, no es tan automático. Y esto nos lleva a este ciclo. Deseo, búsqueda, fracaso, duelo, volver a intentar. Deseo, búsqueda, fracaso, duelo, volver a intentarlo. Y esto a veces se prolonga por años y años. Eh, Hay muchas pérdidas. La primer pérdida, por supuesto, es, a mí me gustó ese dibujito, ¿no? De esa mujer que está llorando en un charco de sangre, que ese charco de sangre puede ser efectivamente la pérdida de un embarazo, pero a veces una menstruación también se vive con esa misma intensidad de dolor. Cuando vemos que nuestras amigas, nuestras compañeras de trabajo, nuestros familiares se empiezan a embarazar, cuando ese deseo de hijo se empieza a alejar y a hacerse inaccesible, entonces vivimos todas estas situaciones como duelos, como pérdidas. ¿Qué es lo que se duela entonces? Lo primero que se duela es la ilusión, es decir, la ilusión de que el recorrido para encontrar, para formar una familia iba a ser una autopista. Después se duela, bueno, si esto se complicó, tener que recurrir a un médico para tener un hijo o una hija. Lo que se llama la subunidad beta negativa o la beta negativa, como lo llamamos en la jerga, que es cuando hicimos un tratamiento y nos hacemos el análisis de sangre y nos resultó
las pérdidas gestacionales, y también cuando llega el momento en que nos hablan de que tal vez ya se intentó todo, se hizo todo lo posible y que hay que pasar a otra instancia, como por ejemplo la donación de gametas o por ejemplo empezar a pensar seriamente en el camino de la adopción. Bueno, cuando nos hablan de donación de óvulos o de espermatozoides, o incluso de ambos, lo primero que hay que entender es que esta persona que va a nacer, este hijo o esta hija, no va a compartir, o conmigo, o con mi pareja, su ADN. Es un dato, eh, es algo que se pierde, ¿sí? Es esta idea de trascendencia que se había puesto, se había depositado en los genes, ya no va a estar. Hay algo en la continuidad que creemos que perdimos. Eh, y acá es donde empezamos a darnos cuenta que en realidad la ilusión implicaba también la ilusión de lo conocido, la ilusión de lo posible, la ilusión de que porque yo me conozco a mí misma, o yo creo que conozco lo que viene en mis genes, cuando en realidad yo lo único que sé de mí es lo que se ve en el fenotipo, pero mis genes, en mi genética hay muchísima información de otras generaciones que yo no conozco y que también vienen cuando viene una gameta de un donante. Es algo abstracto, indefinido, es algo que cuesta, que requiere de un proceso. Yo puse la palabra narcisismo que a veces nos ofende, pero en realidad es un poco esta idea, decir, bueno, hay algo mío que se perdió, hay algo de mí que no está o no va a estar. Y si no, lo otro que a veces también nos pasa es, hay algo de esta persona que yo elegí, que quería que sea la mamá o el papá de mis hijos, que no va a estar. Entonces también eso tengo que duelarlo. Y por supuesto, esta creencia de que la experiencia aparentemente es más incierta. Pero como les decía, la genética es muy resbaladiza, es muy difícil de comprender. Mm, Y nosotros tenemos mucha información en nuestros genes que no conocemos. Otro tema que nos presiona o que nos pesa, sobre todo a las mujeres, también a los hombres, es esto, es el tiempo, el famoso reloj biológico. Acá les voy a mostrar un gráfico de la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida, que nuclea a centros de reproducción de toda Latinoamérica, donde se ve claramente algo que tal vez, yo creo que cada vez se sabe más, pero hace un tiempo no nos avisaban, y es que a partir de los 30 años la capacidad reproductiva ya empieza a declinar. Y cuando estamos cerca de los 40, estamos con un 5% de tasa de embarazo, lo cual es muy poco. Es decir, si habíamos empezado con la ilusión de una autopista y después se transformó en un camino de montaña, pero que era difícil, pero tal vez eventualmente teníamos una linda vista o teníamos un respiro, hay momentos en que nos sentimos atrapados como si fuera un laberinto y no vemos salida, no vemos alternativa, eh, y nos quedamos sin palabras, nos quedamos sin saber a dónde ir o qué hacer. Y entonces acá cambiamos. Tal vez el camino que nos va a llevar a formar esta familia no es una autopista, no es un camino asfaltado. Estoy manteniendo la metáfora, podría haber usado otra metáfora cualquiera, es sencillamente a modo de ejemplo para ver cómo se va transformando, ¿sí? Entonces ahora a lo mejor el camino que tenemos que recorrer para formar nuestra familia es esto, es un camino en el medio del bosque, con momentos de sol, momentos de sombra, con opciones, con desviaciones, con, con senderos desconocidos. Eh, y lo que nos mueve, lo que nos empuja, lo que nos hace avanzar es el deseo y es el amor por ese hijo o esa hija que va a venir. Cuando por cuestiones de formato de familia o cuestiones médicas necesitamos la participación de terceros, de donantes, puse la palabra donantes entre paréntesis porque en el mundo se está discutiendo, como habitualmente hay una compensación económica y donante implica otro tema, se está pensando también en encontrar otra palabra, portante de gametas, bueno, está en evolución el lenguaje. Entonces, enfrentarnos a esta idea de la donación
Es un camino nuevo, es una oportunidad, pero para poder verlo como una oportunidad hay que revisar y hay que realizar un proceso también que, que se llama, se conoce como duelo genético. Y el duelo genético implica esto, en mirar, me gusta esta imagen, me gustan las imágenes, me parece que las imágenes nos ayudan a organizar nuestras ideas, ¿no? Tenemos un árbol con raíces, pero con ramas, con frutos, con flores, y tenemos pájaros que vuelan, ¿sí? Entonces, tal vez pensar en donación implica en esto, pensar en las raíces y que el árbol es algo mucho más y que en definitiva los hijos lo que tienen que hacer es volar. Entonces empezamos a preguntarnos cosas tan importantes como ¿qué es una familia? Empezamos a dejar de dar por sobreentendido que las familias, todas las familias son felices o que todas las cosas en las familias salen bien, que es un problema que a veces nos pasan a las personas que somos infértiles. Eh, y entonces la donación o este tema de que nuestro hijo, nuestra hija no va a compartir nuestro ADN, nos activan esta tensión muy antigua, ¿no? En la cultura humana entre la biología, la genética, y la cultura, la sociedad, lo que se aprende, los valores, ¿sí? ¿Qué viene, qué se adquiere? No es algo que desde la filosofía, de la sociología, la antropología, desde distintas disciplinas lo han ido cuestionando y pensando. Y entonces también nos preguntamos cosas interesantes, ¿no? Como, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué son los lazos de familia? ¿Qué son los vínculos? Los vínculos nos unen, nos atan, ¿vienen? ¿Están dados? ¿La genética tiene algo que ver con el vínculo? ¿O se construyen? ¿O una familia se construye día a día como si fuera, como si fuera una pared, poniendo cada día un ladrillito de comprensión, de respeto, de amor? Eh, entonces, esto de los lazos de sangre eh, tal vez no aplica. Tal vez tenemos que pensar distintas cosas que antes nos parecían muy sencillas. ¿Y qué pasa si no está mi ADN? Elegí de nuevo cuadros, ¿no? ¿Pasa esto? ¿Es todo tan distinto? Eh, ¿Es así? ¿No nos vamos a reconocer? ¿Nuestro hijo, nuestra hija no se va a reconocer en nosotros? Eh, la verdad que no. Ayuda a informarnos, leernos. Como les decía Susana, bueno, yo escribí un libro, se llama Mamá por Donación, donde recorro justamente estas, las dudas, las preguntas más comunes. ¿Qué pasa con los parecidos? Eh, ¿Qué pasa con las personas que donan? ¿Por qué donan? ¿Qué ideas tienen? ¿Cuáles son mis derechos, mis obligaciones? ¿Qué dice la ley en mi país? Porque las legislaciones son diferentes en distintos lugares. Eh, ¿Con quién hablar? ¿Cómo hablar? ¿Hablo con mi familia? ¿Hablo con mi hijo o mi hija primero? ¿Cómo manejo las preguntas del entorno? ¿Cómo, ¿Cómo hago si me siento mal? ¿Qué hago con mis emociones? Todas estas cosas ocurren y son normales, son parte del recorrido. Hay algunos temas que a mí me parece importante rescatar. Y puse este dibujito de la señora barriendo abajo de la alfombra. Creo que lo que hay que hacer justamente con los temores o las preocupaciones es no esconderlas, no ponerlas abajo de la alfombra, sino conocerlas, entenderlas, ponerle nombre, identificarlas, pensar, deconstruir, porque muchas veces nos preocupan cosas que cuando empezamos a pensar resultaban tan importantes. También es importante valorar las alternativas, porque no para todas las personas las opciones son iguales. Hay personas que dicen, yo me siento preparado para esto, me siento preparada para esto otro, pero para esto otro no, ¿sí? Hay personas que no están preparadas para atravesar una técnica de reproducción. Muchas personas abandonan los tratamientos. ¿Por qué? Porque les resulta difícil, porque no les gusta pincharse, porque lo sienten invasivo. Otras personas no, lo ven como una oportunidad y están muy contentas. Hay personas que eligen la donación, hay personas que eligen la adopción. Son procesos absolutamente personales y eso es lo que tenemos que hacer, es no responder a los mandatos, a lo que debería ser, sino a lo que yo siento que es mejor para mi familia o que va a ser mejor para mi familia. Y entonces
Tenemos que repensar algunos temas, tenemos que revisar creencias, preconceptos que tal vez tenemos en nuestra mente y que tal vez no nos sirven porque ahora las cosas son diferentes. Y hay algunas cuestiones que sí son importantes, como por ejemplo de qué manera hablar con los hijos o las hijas en relación a su origen. A ver, ¿es posible hablar sobre la donación? ¿Es posible explicarles? Es un derecho de las personas a conocer cómo fueron concebidas. Requiere también que uno haya realizado primero un proceso interno para comprender lo que significa, para elegirlo con alegría y con entusiasmo, y de esa forma es como uno después va a hablar con los hijos y las hijas. Yo acá les doy como una pista muy chiquita, cuanto más coloquial, cuanto más tempranamente se realice es más fácil. Púberes y adolescentes tienden a tener más resistencia y sobre todo la primera pregunta que nos van a hacer es ¿por qué esperaste tanto en contarme algo que tenía que ver conmigo o eh, que era tal vez importante para mí y vos no podés saberlo porque no me lo dijiste? Eh, yo, como les decía, hay veces que esto nos enfrenta a situaciones donde tenemos que repensar algunas cosas. No nos imaginábamos que íbamos a pasar de esta autopista a este camino de montaña, que es bello, pero que como es un camino de montaña con tierra, a veces hay que mirar las piedras que pueden aparecer en el camino, hay que estar atentos, hay que, hay que saber decidir hasta dónde queremos recorrerlo. Pero lo que es seguro, y es algo que para mí es muy importante, y es que nos obliga de alguna forma a repensar los vínculos, la familia, la genética. Y acá hay dos películas que me atrevo a recomendarles, no son sobre técnicas de reproducción, tienen que ver con los vínculos, tienen que ver con las relaciones, con las culturas, con las tradiciones. Y tal vez a veces estas cosas de una forma más indirecta son las que nos ayudan a, bueno, a seguir adelante, a conectarnos, a sostener nuestro deseo, a reparar nuestras heridas cuando algo fracasó, a juntar fuerzas y sobre todo a animarnos a seguir más adelante. Y bueno, muchísimas gracias, eh, Susana. Hola, hola Estela. Gracias. Muchísimas gracias, Estela. No alcancé a ver el nombre de las películas. Si por favor nos das como ese dato, porque puede ser bien interesante y hablabas de la importancia de esto, que es un poco indirecto, pero toca lo del vínculo afectivo. Sí, una se llama De tal padre, tal hijo, que es una película japonesa, y la otra es El otro hijo, que es una película de dos familias, una palestina y otra israelí. Así que justamente, bueno, nada, trabajan. No les voy a contar porque son dos películas, Claro. son bastante hace tiempo, así que, pero se pueden buscar y tal vez justamente como no tienen que ver con las técnicas, tienen que ver con otro problema, pero sí tienen que ver con los vínculos, con nada, con la manera en que se relacionan las familias, con el afecto, con cómo se construyen. Y a veces tal vez para aquellas personas que tienen que recorrer este camino, esto pueda llegar a ser de utilidad. Ujú. Bueno, te quería mostrar que yo aquí en el consultorio también tengo mi camino y lo utilizo mucho como metáfora con mis pacientes. Yo recorrí el mío. Dijiste algo que es muy importante y es que estas experiencias son únicas e intransferibles. Entonces siempre como que la reflexión es a que cada quien consiga su camino, que a pesar de la dificultad, de la complejidad de la ruta, se consigan los árboles, los focos de luz y los senderos que sean compatibles con cada quien. Estela, cuéntame. No, te iba a decir que, claro, justamente cuando es una pareja, como vos dijiste, para cada quien, porque las mamás solas o los papás sin pareja, es la decisión personal, pero cuando tenemos parejas, sean tanto heterosexuales como igualitarias, claro, son dos caminos que hay que construir, ¿no? Se construyen así,
Y también puede ser que estén como en momentos diferentes, en etapas diferentes, ¿sí? De tal vez una persona se sienta preparada para dar un paso adelante, pero la otra todavía necesita reflexionar sobre lo que pasó o necesita procesar las emociones de un fracaso, de una pérdida. Entonces, yo siempre digo, después cuando llegan los hijos y las hijas, la crianza se trata de eso, se trata justamente de ponernos de acuerdo, de escucharnos respetuosamente, de, de comprender lo que siente la otra persona. Así que bueno, es una metáfora el camino, ¿no? Pero sí, es muy útil. Ujú. Bueno, Estela, te quería hacer varias preguntas en relación a lo que nos presentaste. Primero, hace algún tiempo leí la definición de infertilidad como el duelo de duelos y tú lo planteas claramente como en ese círculo que no sabemos cuánto va a durar y que se repite experiencia tras experiencia, que va de la ilusión, el fracaso, el duelo, volver a empezar y así sucesivamente. Eh, sí, ¿qué le recomiendas a una persona que en ese proceso o en ese fracaso, que ya sería una tercera, cuarta, quinta vez, se va perdiendo la esperanza, la ilusión un poco está como quebrantada, hay deterioros en relación a la relación de pareja, a los vínculos afectivos o el equilibrio que se tiene que tener en la vida para continuar? ¿Qué podrías decirle a estas parejas que ya han vivido ese círculo en varias oportunidades y que están allí tratando de salir adelante? Mira, muchas cosas. Primero es que, como dije, que tienen que conocer cuáles son las alternativas, porque hay veces que yo veo muchas personas o parejas que quedan entrampadas en este círculo y no pueden salir, porque repiten y repiten o la búsqueda durante más años. Creo, bueno, yo no soy médica, ¿no? Pero las personas ya lo saben, que cuando la mujer tiene menos de 35 se puede esperar hasta un año, pero después de los 35 se recomienda a los 6 meses ya consultar a un especialista, ¿no? Entonces recurrir a un especialista, porque a veces por ahí justamente el ginecólogo, la ginecóloga que me acompañó toda la vida, bueno, no es su especialidad la reproducción, ¿sí? Entonces tomar la decisión de cambiar y acudir a alguien que nos pueda dar una opinión profesional. Ese es un primer paso, pero después también veo personas que quedan como entrampadas en este círculo de repetir el mismo tratamiento, por ejemplo, una inseminación artificial, pero eso también tiene un límite, ¿sí? Porque hay personas, no te miento, en más de 25 años de trabajo que me han dicho, bueno, he llegado a 20, me hice 20 inseminaciones. No, claramente algo estaba pasando ahí porque se excedía por completo. Entonces, el insistir en repetir una técnica, hay veces que uno tiene que decir, bueno, tal vez no está funcionando. O lo mismo cuando se recurre a la alta complejidad. Bueno, hay veces que lamentablemente la medicina no nos puede dar todas las respuestas como quisiéramos. Y, y entonces hay veces que la única solución que te dicen, bueno, podés probar con una donación, ¿sí? Es este nuevo camino. ¿Sí? ¿Y por qué? Y bueno, o porque no se forman bien los embriones, o porque los embriones no se desarrollan, o porque los embriones no se implantan. Hay muchísimas cuestiones médicas que a veces eh, los especialistas nos lo explican, pero requieren de un proceso psicológico interno muy personal de aceptación y reconocimiento. Es decir, la medicina puede ser clara, puede decir, se puede probar esto, se puede probar tal otra, pero cada persona eh, tiene que conectarse con estas emociones, aunque sean dolorosas, para, para poder decidir en pareja y respetándose. Entonces lo que yo diría en ese momento es, si veo que estoy en el laberinto, si veo que estoy dando vueltas en este círculo, si veo que estoy atrapada, hay muchas cosas que puedo hacer. Primero puedo escuchar otra opinión, después puedo tomarme un tiempo para pensar, puedo compartir con otras personas que estén viviendo la misma experiencia, porque eso suele aliviar mucho. Los grupos de apoyo son una gran fortaleza, porque a veces que uno le quiere explicar a la familia o al entorno, pero sencillamente no lo entienden, nos dan respuestas sencillas como, bueno, vayan de vacaciones o tienen que seguir intentando, o bueno, ya va a venir.
y uno se da cuenta que efectivamente siente que hay un problema, ¿sí? Y entonces no es tan fácil y no nos sirve lo que nos dicen. Eh, y después, eh, preguntar todo. Yo siempre digo, anoten aquellas cosas, porque a veces las personas tendemos como dicen, a descartar las ideas, ¿no? Es decir, no, se me cruzó esta idea por la cabeza, pero mejor no lo pienso, no está bien, no es correcto, no es adecuado. Yo digo, todas las preguntas que se nos crucen por nuestra mente son adecuadas. Puede ser que algunas no tengan respuesta, y Mm. ese es otro problema, pero sí son adecuadas o sí tienen un sentido para mí, porque por algún motivo se me presentó, ¿no? Eh, Existe, por supuesto, la posibilidad de contactar a profesionales especializados en el tema, ¿no? A veces que las personas dicen, bueno, pero yo tengo mi terapeuta y estoy haciendo terapia hace mucho tiempo, pero la reproducción es un campo específico de la psicología y tal vez la persona que te ayudó durante mucho tiempo para resolver otros problemas no tiene por qué saber o conocer o cómo ayudarte o acompañarte en este proceso. Eh, Así que es como, creo que es muy importante decir la esperanza. Cuando uno empieza y uno ve la autopista, es como que está ahí brillante, es como un amanecer, ¿viste? Bueno, está el deseo, está el entusiasmo. Después la esperanza hay que construirla, ¿no? Cómo se Ujú. construyen, como decía yo, los vínculos, ¿no? O las relaciones. Hay que construirla día a día y para construirla hay que darse tiempo para hacer este proceso de duelo por la pérdida que haya tenido, desde la búsqueda que no funcionó, algún fracaso en un tratamiento o una pérdida perinatal, es decir, un embarazo. Eh, Eso también requiere tiempo. Hay veces que las personas nos apuramos y rápidamente queremos saltar un paso para resolver el problema, pero como yo dije, cuando duele, duele mucho. Y entonces, eh, nada, aceptar que duele, darnos tiempo, entendernos, ser compasivos con nosotros mismos, porque a veces no nos damos cuenta y nos exigimos. Yo hablé de esas diosas, ¿no? Esas diosas de la humanidad que nos presionan, pero a veces nosotras mismas somos las que nos presionamos. Así es, de acuerdo, y me encantó el ejemplo, la imagen que utilizaste de sacar la basurita de la alfombra. O sea, en vez de guardarlo, ocultar, pretender estar bien o estar aceptando rápidamente en el camino, es sacar toda la mugre, el sucito, lo que hay, atrevernos a preguntar, indagar, preguntarnos también, no solamente preguntar afuera, sino preguntarnos, permitir que la pareja se pregunte y en esa medida ir construyendo la esperanza. Muy de acuerdo contigo y también con lo que dices de que no todo un psicólogo puede atender lo relacionado con los tratamientos reproductivos. Es un área tan diferenciada que también tenemos que elegir a la persona adecuada para que nos pueda acompañar asertivamente. Estela, te quiero preguntar algo que además creo que eres experta por experiencia y por conocimiento y es duelo genético, que es algo que se menciona siempre cuando tenemos tratamiento con donación de gametos. ¿Qué nos puedes hablar del duelo genético desde tu experiencia, si quisieras, o si no, cómo manejar este tema con los pacientes? El tema del duelo genético es que lo que hay que encontrar es el significado personal de cada persona. Es decir, cada persona tiene un significado, una atribución específica en relación a lo que significa lo que se perdió con los genes. Y te voy a poner un ejemplo que es gracioso de una persona que venía al grupo hace muchos años. Era un hombre que finalmente encontró que tenía que recurrir a una donación de esperma. Bueno, al principio le costó, y bueno, trabajábamos y un día vino y se reía. Yo digo, ¿de qué te reís? Me dice, "No, que me da mucha gracia algo que me di cuenta". Y de nuevo, digo, bueno, no lo guardemos bajo, ¿de qué te reís? Y él me dice, es que siempre él era, no sé si se dice igual ahí, chueco, ¿viste? Las personas que Ujú. tienen las Sí, sí, piernas sí, así. sí, sí, sí. Y él era chueco, me dice, yo toda mi vida me imaginé que iba a tener un hijo que iba a ser chueco como yo. Eh, Me dice, y nunca me planteé qué hubiera pasado si tenía una hija que tenía las piernas chuecas como yo. Y entonces me dice, es como si hubiera querido
a ser una prolongación de mí. Y él llegó solo a ese proceso, con su significado personal. Entonces, y se dio cuenta que no tenía sentido, que es lo que tenía, terminaron adoptando, ¿no? Así que eligieron otro camino. Pero Ujú. que el sentido, lo que lo trababa, era algo que en realidad no tenía mucha explicación, ¿no? Parecía como un poco absurdo. Pero era lo que a él le molestaba. Hay otras personas que no, que se quedan más bloqueadas en aspectos que tienen que ver con alguna capacidad especial, por alguna cuestión, por ejemplo, no sé, si yo, por ejemplo, cantara bien, uno dice, bueno, me gustaría que mi hija o mi hijo tenga buena voz, cosa que tampoco sabemos, porque si bien es cierto que hay un componente biológico, no se da en todos los casos, ¿sí? Entonces, donde una de las formas de atravesar el duelo en ese caso es decir, bueno, tal vez la persona puede no cantar, no ser un cantante, no dedicarse profesionalmente a esto, pero pueden compartir el gusto y el placer de cantar juntos, ¿sí? Y el Mm. vínculo tiene más que ver con esto, ¿no? Con la alegría de cantar juntos, más que por el hecho de si tengo una voz más linda o una voz más fea. Mm. Entonces, alcanzar este significado personal es parte del proceso del duelo genético, ¿sí? Que es lo que vos decías, no se puede resolver tan rápido, porque, porque es así, porque es algo que tal vez nunca nos planteamos, es decir, estaba en nuestra mente en algún lado, ¿no? Yo digo como si fuera el fondo, y nunca pasó al frente porque nunca nos lo cuestionamos como una opción, ¿no? El decir, bueno, no van a estar mis genes. Como también otra cosa que no nos planteamos es si estamos compartiendo con una pareja, bueno, mis genes se van a mezclar con los genes de mi pareja. Y también yo no sé qué va a quedar de mis genes, por eso puse esos cuadros, ¿no? Que en realidad es un poco el proceso que ocurre, ¿sí? Eh, los genes se mezclan, se combinan. Hay muchas mamás que hoy en día me hablan de la epigenética. Y como que se siente muy aliviada por el impacto o por el, digamos, de la forma en que el entorno, el contexto, ayuda o a modificar a ese embrión que fue transferido y que eventualmente se implantó. Y yo digo, si bien la epigenética existe y es un fenómeno dentro de todos los fenómenos que ocurren en el desarrollo del embrión dentro de un útero, es uno de tantos otros, ¿no? Porque, por ejemplo, el ácido fólico, que casi la mayoría de las mujeres que buscamos tener un hijo consumimos desde hace mucho tiempo, es súper importante para el desarrollo neurológico. Tener la tiroides compensada, tener ajustados los niveles de otras hormonas como la prolactina o los estrógenos, son centrales, ¿sí? Para el desarrollo y el sostenimiento de un embarazo saludable. Entonces, a veces pensar solo en la epigenética, cuando uno habla de duelo genético, es como si fuera a agarrar el atajo en el camino de montaña. Es decir, está bien, es una cosa más, pero tal vez lo más importante es pensar que ese bebé o esa bebé va a crecer durante 40 semanas adentro de mi útero y, y esa mamá le va a proveer un montón de cosas y ese bebé va a crecer escuchando la voz de su mamá o su papá o sus papás o sus mamás y, y van a recibir el cariño y lo van a conocer y lo van a sentir y que tal vez eso es mucho más importante que un mecanismo fisiológico, ¿sí? Entonces, bueno, la invitación también, que a veces esto es lo que más cuesta, es aceptar que si yo necesité un periodo de tiempo para elaborar mi propio duelo genético, cuando yo hable, aunque lo haga de una edad temprana con mi hija o mi hijo, ellos en algún momento de su vida también pueden atravesar por un mecanismo parecido o equivalente, que tiene que ver con el querer entender, el querer saber, el querer recibir información y que es saludable, porque justamente lo que no van a hacer es meter las dudas o las inquietudes. Si hay algo que, digamos, que ayuda al ser humano en su desarrollo es la curiosidad, ¿sí? Y entonces en las personas nacidas con donación de óvulos o de espermatozoides, la curiosidad se asocia, hay investigaciones que la asocian
con un apego seguro, es decir, con un buen vínculo con sus padres o sus madres. Entonces, no hay que tener miedo a la curiosidad. Los niños y las niñas preguntan todo el tiempo muchas cosas. El problema es cuando los adultos obturamos esa pregunta, la silenciamos o queremos apagarla. De acuerdo, de acuerdo. Estela, ya para cerrar, te quería preguntar, qué es la pregunta que siempre nos hacen como profesionales que apoyamos los tratamientos reproductivos. ¿Es padre y madre una pareja que recibe donación de gametos? ¿Qué les puedes decir a las personas que en este momento nos están viendo, que están en este momento evaluando, haciendo su duelo en relación a esta alternativa que nos ofrece la ciencia? ¿Serán papá y mamá de esos hijos, de esos niños? Por supuesto, porque ser papá y mamá es una tarea grandiosa, maravillosa, titánica, no es por asustarlos, pero es titánica. Eh, y uno lamentablemente se da cuenta de, digamos, de lo importante que es criar cuando lo está haciendo. Porque como hija o como hijo uno ve los errores de sus padres, ¿sí? Pero cuando uno intenta hacerlo se da cuenta que es mucho más difícil. Entonces, esta célula es tal vez lo que nos permitió eh, poder formar esta familia, armar este embrión que después va a crecer en un útero para transformarse en una persona. Pero a partir de esa célula que alguien nos dio o le dio al centro, la clínica o el banco, a partir de esa célula vamos a construir una familia. Y construir una familia es mucho más que una célula. ¿Sí? Con esto no digo que no sea importante la genética, digo que es una parte más. Por eso también digo que es importante que la persona lo sepa. También digo que es interesante que si quiere conocer a quien donó, no haya problema. Esto varía mucho en la legislación en los distintos Ujú. países, pero que no es algo que hay que temer. Hay veces que las familias o las parejas piensan, ¿y qué pasa si mi hijo me dice que quiere conocer a quien donó? Yo digo, no sé, bueno, dependerá de la legislación, pero no hay ningún problema. Uno tiene muy claro realmente que ser mamá y ser papá es mucho más que eso. ¿Por qué? Porque lo vemos en la vida cotidiana, vemos familias disfuncionales, familias donde hay violencia, vemos padres que a veces se van y dejan a una mujer embarazada y nunca más se conectan. Entonces, ser padre no es aportar un espermatozoide, ¿sí? O que una mujer se embarace. Ser padre es otra cosa. Y ser madre no es solo gestar, ¿no? Porque en el caso de la gestación subrogada, puede gestar otra mujer, pero mamá o papá van a ser aquellas personas que van a recibir a este nuevo ser en su familia. Entonces, por eso les digo, tómense su tiempo, no quieran simplificarlo, no quieran respuestas rápidas, tienen derecho a tener dudas, construyan su familia, piensen, háganse las preguntas y compártanlo en la pareja si son dos. Y bueno, y si es una mamá soltera o si es un papá soltero, bueno, hay grupos, hay muchísimas formas, ¿no? De compartirlo y de charlarlo, pero yo creo que realmente es mejor dudar, pensar, reflexionar, cuestionarse, que tener una certeza absoluta, porque lo que seguro no sabemos es cómo va a ser esta persona nueva, que es nuestro hijo, nuestra hija. Y bueno, y hay que ser flexibles y hay que dar mucho. Los hijos nos dan muchas alegrías, pero también requieren de mucho esfuerzo. Y hay que darles libertad después para que vuelen. Maravilloso. Bueno, Estela, mil gracias por tu participación. En el enlace vamos a poner cómo lograr conseguir tu libro, que ya lo tenemos aquí en Colombia con la nueva edición del libro, cosa que me tiene muy contenta, cómo seguirte en tus páginas y en tus redes sociales. Un abrazo enorme y mil gracias por este espacio para todas las personas interesadas y conectadas y atravesadas en este momento por la infertilidad. No, Y gracias para por la ustedes, invitación, una alegría, un placer, un gusto grande y muchísima suerte a todas y todos los que están queriendo formar una familia.
Un beso grande y un abrazo enorme para ti. Saludos en Argentina. Hasta Gracias. luego. Chao.